Las venas abiertas de América Latina, libro escrito por Eduardo Galeano. Se sabe que el primer viaje que Cristóbal Colón hizo a las tierras de América Latina fue en busca de especies. En el año 1492, Cristóbal Colón llegó a las Bahamas, pensando que había llegado a Japón. Cristóbal Colón toda su vida siempre pensó que había llegado a Asia. El viaje hasta estas tierras fueron cotizadas por los reyes españoles en busca de pimienta, de jengibre, de clavos de olor, de nuez moscada y de la canela, ya que estas especies eran muy cotizadas por los reyes, debido a que gracias a ellas las carnes se podían mantener en buen estado en las épocas de invierno sin que se pudrieran, debido a que en esas fechas también se había llevado a cabo lo que era una guerra santa entre la corona y los herejes. Se había agotado lo que eran sus riquezas. Por lo tanto, también iban en busca de metales valiosos. El Papa Alejandro VI había convertido a la reina española en la dueña y señora de las nuevas tierras que se habían descubierto, y a la corona de Portugal le proporcionó lo que fueron las tierras de África. La expansión de la conquista del reino de Castilla sobre la tierra significaba una expansión del reino de Dios sobre la tierra. 3 años después de la llegada de Cristóbal Colón, se llevó a cabo lo que fue la campaña militar contra los indígenas, los habitantes originales de estas tierras. Los indígenas fueron masacrados por los españoles, pero también por las bestias que venían con ellos, que eran perros adiestrados para el ataque. Pero también una gran parte de estos indígenas fueron esclavizados. En el siglo XVI, la esclavización fue bendita por medio de un requerimiento que se les leía a los indios en el idioma original de los conquistadores. Por lo tanto, no era entendible por los indígenas. Sin embargo, si los indígenas no acataban dicho requerimiento, los españoles les arrebataban las tierras, les quitaban a sus hijos y a sus mujeres y hacían con ellos lo que quisiesen, todo en nombre de Dios. Al llegar a las tierras americanas, los conquistadores se dieron cuenta que no había aquellas especies por las que habían hecho lo que era el viaje, pero sí se encontraron con indígenas. Los indígenas traían consigo en las narices colgando pequeñas piezas de oro. Los conquistadores se aprovecharon de la ignorancia de los indígenas y a cambio de artefactos que ellos traían, los deslumbraron y se los cambiaron por esas piezas de oro. Dicha noticia de que se encontró oro en estas tierras llegó hasta España y también hacia los comerciantes europeos, y se emprendieron más viajes para venir a saquear lo que eran los metales preciosos que habían encontrado en estas tierras. Potosí pertenece a Bolivia y en Potosí se encontró lo que fue la mina más grande de plata, que fue saqueada en su totalidad por los conquistadores. Los conquistadores utilizaron a los indios que habían esclavizado como mano de obra para dicho trabajo. Los portugueses también llegaron a lo que fue a las tierras de Brasil. En las tierras de Brasil, sus habitantes originales, los indígenas, desconocían si sus tierras poseían lo que eran los metales preciosos. Por lo tanto, los portugueses, por su propia cuenta, tuvieron que buscar lo que fue este metal preciado, y lo encontraron en Ouro Preto, que era un municipio de Brasil, que se encontró en la arena de los pequeños ríos y riachuelos de esa zona. Encontraron los que fueron
pequeñas pepitas de oro que fueron saqueadas al igual que en Potosí. En el año de 1545 y 1558 se descubrió lo que fue la plata de Potosí, pero en esas mismas fechas también se encontraron las minas de Zacatecas y Guanajuato que les pertenecían a México, que igualmente fueron saqueadas en su totalidad, y este trabajo fue llevado a cabo por los indígenas que fueron esclavizados por los conquistadores. Otro claro ejemplo de que si más tienes, con menos te quedas. El saqueo del oro y la plata de América hizo que los conquistadores esclavizaran a los indios, y estos fueron destinados a un trabajo pesado y a morir bajo este trabajo pesado. Capítulo número 2. El rey Azúcar y otros monarcas agrícolas. Como se sabe, el primer viaje que Cristóbal Colón hizo a las tierras de América Latina fue en busca de oro y de plata en las tierras que habían conquistado. Pero el segundo viaje que Cristóbal Colón hizo a América Latina traía consigo las primeras raíces de caña de azúcar desde las Islas Canarias y las sembró en la República Dominicana, donde rápidamente dieron brotes. La caña de azúcar en Europa era tan preciada que era denominada como el oro blanco. La caña de azúcar en Europa se vendía por gramo, y también era muy importante este producto agrícola que llegó a formar parte de los bienes que las mujeres europeas aportaban al matrimonio. El azúcar plantado en las tierras de América Latina se convirtió en el producto agrícola de mayor importancia en el mercado de Europa, pero para las tierras de América Latina era un veneno, ya que acababa con las tierras, acababa con la fertilidad de estas tierras y al mismo tiempo masacraba a esclavos africanos que trabajaban en las jornadas mal pagadas en los ingenios de azúcar. A mediados del siglo XVII, Brasil fue el mayor productor mundial del azúcar. Entonces, la colonia Portugal era el principal mercado de esclavos, ya que la caña de azúcar exigía mano de obra esclava para que se trabajara en sus plantaciones. El rey azúcar acabó con toda la vegetación de las tierras de América Latina, ya que necesitaba espacio exclusivamente para su plantación. Las tierras fueron dadas por la corona portuguesa a los terratenientes brasileños. 12 capitanes recibieron como donación las inmensas tierras. Debido a la inmensa demanda del azúcar, se necesitaba producir más para obtener mayores ganancias, pero las pobres tierras de Brasil ya estaban cansadas. Sin embargo, los capitanes holandeses fueron los que financiaron en gran medida el negocio. Las empresas holandesas participaron en la construcción de los ingenios, en el proceso de producción del azúcar y también en la venta del producto hacia Europa. En 1630, la empresa Duke West India Company conquistó la costa nordeste de Brasil. La empresa le ofreció a los ingleses la isla de Barbados para que allí iniciaran lo que era el cultivo de la caña de azúcar. Los holandeses fueron expulsados en el año de 1654, pero ya habían establecido lo que eran las bases para que la isla de Barbados compitiera en el mercado del azúcar. Debido a esto, las exportaciones de Brasil cayeron, al igual que los precios de la caña de azúcar. Pero en Barbados la población se había multiplicado, por lo tanto había mayor mano de obra para trabajar en el rey azúcar. Pero en cambio las tierras de Brasil ya estaban agotadas. El azúcar arrasó con toda la parte nordeste de Brasil. A finales del siglo XVII, en Brasil ya habían 120 ingenios. Los dueños de estos ingenios importaban los alimentos, pero dejaban morir de hambre a los trabajadores, ya que las tierras que fueron arrebatadas eran usadas exclusivamente para la siembra de la caña de azúcar. Se habían arrancado las vegetaciones que inicialmente tenía
estas tierras y fueron quemadas. Todo esto solo para que se llevara a cabo lo que era la siembra exclusiva de la caña de azúcar. No tenían alimentos, por lo tanto morían de hambre. Los niños tenían que comer la tierra para reemplazar las sales minerales que les hacían falta en sus comidas. La población vivía en una miseria. Los frijoles costaban más en la parte nordeste de Brasil que en otro lugar del mundo, pero por la falta de dinero, ya que la paga que se les daba en los ingenios azucareros era mediocre, no les alcanzaba para adquirir este producto. Barbados también sufrió la misma suerte o destino del nordeste de Brasil, ya que la isla disfrutaba al inicio de la producción de algodón, de tabaco, de naranjas y también de la crianza de las vacas y de los cerdos. Pero todo esto fue reemplazado por los cañaverales, ya que se necesitaban los espacios exclusivamente para la siembra de la caña de azúcar. Al igual que en el nordeste de Brasil, estas tierras también se cansaron. El azúcar entonces necesitaba otras tierras en donde ser sembrada, y entonces llegó hasta Haití, convirtiendo a Haití en un vertedero de esclavos, debido a la exigencia del cultivo de azúcar que necesitaba mano de obra para trabajar en las plantaciones. En el año de 1791 estalló una revolución haitiana donde se quemaron enormes plantaciones de azúcar. Debido a la crisis de Haití por la revolución, provocó un auge azucarero en Cuba, que rápidamente se convirtió en el principal exportador de azúcar del mundo. En el año 1762, los ingleses se apoderaron de La Habana. La base económica de esta isla eran las plantaciones del tabaco y la crianza ganadera. Pero, como se ha visto en la historia, todo esto fue reemplazado por las plantaciones de azúcar. La venta de esclavos. Los españoles y los europeos acabaron con la mano de obra indígena de América Latina, pero seguían necesitando mano de obra barata para la siembra del algodón, del cacao y del azúcar. En 11 meses, los británicos introdujeron una enorme cantidad de esclavos africanos para que trabajaran para el rey azúcar. Desde entonces, la economía cubana fue modelada por las necesidades extranjeras del azúcar. El ingenio absorbía tanto hombres como tierra. La jornada de trabajo de los esclavos se había extendido a 20 horas. Los bosques eran entregados a las llamas y a la erosión de la tierra. En 1850, los Estados Unidos dominaba la tercera parte del comercio cubano. Le vendía y le compraba más que España. Cuba vendía casi toda su azúcar a Estados Unidos. Cuba importaba la mitad de las frutas y verduras que consumía, aunque solo la tercera parte de la población tenía trabajo permanente. En 1958 había más prostitutas registradas que obreros y 1,5 millones de cubanos sufrían lo que era el desempleo total o parcial. La economía del país se movía al ritmo de las zafras. Cuando triunfó la Revolución cubana en 1959, el desarrollo industrial fue lento y pobre, debido a que Cuba tenía las piernas cortadas por la dependencia. En 1961 se llevó a cabo la alfabetización de los cubanos y los resultados fueron favorables. Actualmente, la UNESCO declaró que el país tiene el menor porcentaje de analfabetos y el mayor porcentaje de población escolar. La revolución descubrió que habían confundido el cuchillo con el asesino. El azúcar, que había sido el factor del subdesarrollo, pasó a convertirse en un instrumento del desarrollo para los cubanos. El azúcar del trópico latinoamericano aportó un gran impulso a la acumulación de capitales para el desarrollo industrial de Inglaterra, Francia, Holanda y los Estados Unidos, pero al mismo tiempo mutiló la economía del noreste de Brasil, de las islas Caribes y también de África. El triángulo comercial entre Europa, África y América tuvo por viga maestra el tráfico de los esclavos, destinados a las plantaciones de azúcar.
Inglaterra fue, hasta que ya no le resultó conveniente, la gran campeona de la compra y venta de los millones de africanos. Holanda, sin embargo, desde tiempos anteriores tenía una larga tradición en el negocio. En Francia, Luis XIV compartía con España la mitad de las ganancias producidas por la venta de negro. El más formidable motor de acumulación del capital mercantil europeo fue la esclavización. Varios millones de africanos atravesaron el océano provenientes de Europa, pero muchos murieron durante el viaje. Los esclavos edificaron las casas de sus amos, talaron árboles, cortaron y molieron la caña. También se encargaron de plantar el algodón, cultivar el cacao, cosechar el café, el tabaco y buscaron el oro y la plata. En el siglo XIX habían llegado a Brasil entre 5 y 6 millones de africanos. Para esas fechas, Cuba era un mercado de esclavos. En 1562, el capitán John Hawkins había esclavizado 300 negros de contrabando en la Guinea de Portugal. La reina Isabel ignoraba lo que el capitán había hecho. Al enterarse se puso furiosa, pero Hawkins le contó que en el Caribe había obtenido a cambio de los esclavos un cargamento de azúcar, pieles, perlas y jengibre. La reina lo perdonó y se convirtió en su socia comercial. Un siglo después, el duque de Nueva York marcaba a los esclavos con un hierro caliente. De los 70.000 esclavos que se embarcaban, solo 46.000 sobrevivieron. Durante el viaje, numerosos africanos morían debido a las enfermedades, a la desnutrición o se suicidaban negándose a comer. Se ahorcaban con sus propias cadenas o se arrojaban al mar para ser devorados por los tiburones que iban detrás del barco por el hedor de la sangre. Los que sobrevivieron al viaje eran exhibidos desnudos en las plazas públicas para luego desfilar por las calles coloniales. A los enfermos se les dejaba morir en los muelles. Los esclavos eran vendidos por medio de dinero en efectivo o pagarés a 3 años de plazo. El capital acumulado en el comercio triangular de la manufactura, de la esclavización y del azúcar hizo posible la invención de la máquina de vapor. El ciclo del caucho. Medio millón de nordestinos emigraron hacia la Amazonia por el boom del caucho. Los campesinos, sin ninguna reserva de vitaminas, por falta de alimentos, emigraban hacia la selva para sacar el líquido blanco de los árboles para la producción del caucho. Viajaban hacinados en la bodega de los barcos. Muchos morían en el viaje, otros ni siquiera alcanzaban a embarcarse a los barcos. Solo la mitad de los campesinos llegaban a su destino. En 1770, Priestley observó que la goma servía para borrar los trazos de lápiz sobre las hojas de papel, pero 70 años después, Charles y Hancock descubrieron el proceso de vulcanización del caucho, que le daba flexibilidad y lo tornaba inalterable a los cambios de temperatura. En 1850 se revestían las ruedas de los vehículos con las reservas de goma. A finales del siglo surgió la industria del automóvil en Estados Unidos y en Europa, y con ella nació el consumo del neumático en grandes cantidades. La mayor producción del caucho venía de las tierras de Brasil. En 1913, el desastre se abatió sobre el caucho brasileño. Esto ocurrió debido a que allá por 1873, Henry Windham, un inglés botánico, había sacado de contrabando las semillas de los árboles que producían el líquido para el caucho. Llevó las semillas hasta Liverpool y 40 años más tarde los ingleses invadieron el mercado mundial del caucho. Las plantaciones asiáticas desembarcaron sin dificultar la producción de Brasil. En las épocas de la Segunda Guerra Mundial, Brasil nuevamente empezó a producir el caucho en gran escala para su venta. Este hecho movilizó de nuevo a los campesinos del Nordeste. Esta vez fueron 50.000 los muertos. Las plantaciones de cacao. Las fortunas nacidas en Venezuela del cultivo de cacao inició a finales del siglo XVI, a costa de la Legión
de esclavos negros. El cacao trajo consigo el monocultivo y la quema de las tierras para su plantación exclusiva. Gran Cacao fue el nombre con el que se bautizó a la oligarquía esclavista de Caracas. A costa del trabajo de los negros, esta oligarquía abastecía a la oligarquía de México y a la metrópolis de España. Venezuela fue condenada a la caída del precio del cacao. En 1922, el país se convirtió en un manantial del petróleo y a partir de entonces el petróleo domina la vida del país. En las últimas décadas del siglo XIX se desató la glotonería de los europeos y norteamericanos por el chocolate. Esto impulsó las plantaciones de cacao en Brasil y estimuló las viejas plantaciones en Venezuela y también en Ecuador. En Brasil, el cacao hizo su ingreso en el mercado. Los propietarios de las plantaciones prohibieron que se plantara otro cultivo que no sea la del cacao. Los pagos para los trabajadores jornaleros eran mediocres. Otro claro ejemplo de cómo los latifundistas se llenan los bolsillos mientras dejan morir de hambre a los jornaleros. Brasil disfrutó un buen tiempo de las ganancias por la venta del cacao, pero en la década de los 20 los ingleses habían desarrollado la plantación de cacao en gran escala. Con métodos más modernos, Brasil cayó en segundo lugar y más tarde al tercero. Los grandes consumidores del cacao estimulaban la competencia entre el cacao africano, brasileño y ecuatoriano para poder comer chocolate más barato. La baja de los precios estimulaban también la expulsión de los trabajadores. Brazos baratos para el algodón. Brasil ocupa el cuarto lugar en el mundo como productor de algodón y México el quinto. De América Latina proviene más de la quinta parte del algodón que la industria textil consumía en el planeta entero. A finales del siglo XVII, el algodón se había convertido en la materia prima más importante de los víveres industriales de Europa. Inglaterra multiplicó por 5 su compra de esta fibra. Debido a la euforia por el algodón, se movilizaron los esclavos negros a las plantaciones del nordeste de Brasil, pero el hambre llegó con la prosperidad, donde nadie ya se ocupaba de cultivar otros alimentos, ya que estas tierras eran exclusivas para el cultivo del algodón. La producción de algodón en gran escala en las plantaciones del sur de Estados Unidos, con tierras de mejor calidad y mejores medios mecánicos para desgranar y enfardar el producto, abatió los precios a la tercera parte y Brasil quedó fuera del mercado. El algodón latinoamericano continúa vivo en el comercio mundial debido a sus bajísimos costos. En las plantaciones de Brasil los salarios son de hambre. En Guatemala los propietarios se enorgullecen de pagar salarios de 16 quetzales por mes a los campesinos. En México, los jornaleros que deambulan de zafra en zafra cobran $1.50 por jornada, pareciendo la subnutrición. Los salvadoreños que suministran algodón a los japoneses mueren de hambre por la mala paga. El capitalismo extranjero, en búsqueda de tierras, brazos y mercados, se apoderaba de los cultivos de la exportación de Perú a través de la ejecución de hipotecas de los terratenientes endeudados. Las mejores tierras están en manos de empresas norteamericanas. Las plantaciones de azúcar y de algodón pagan salarios de hambre, hasta que la reforma agraria del año 1969 las expropió y las entregó a los trabajadores. Brazos baratos para el café. A principios de la década del 50, América Latina abastecía la quinta parte del café que consumía el mundo. Brasil era el mayor productor del café mundial. El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Haití dependían también en gran medida del café. El café trajo consigo la inflación a Brasil. Entre 1824 y 1854, el precio de un hombre se multiplicó a 2. Ni el algodón del norte ni el azúcar del nordeste
agotado ya su ciclo de prosperidad, podían pagar los esclavos. Además de la mano de obra esclava, el café también utilizó los brazos de los emigrantes europeos, que entregaban a los propietarios la mitad de toda su cosecha. Ya agonizaba el siglo cuando los latifundistas cafetaleros sacaron en cuenta que era más barato los salarios de subsistencia que la compra de esclavos. Para 1888 se abolió la esclavitud. Quedaron así inauguradas las formas combinadas de servidumbre y feudalismo y trabajos asalariados. El valle del río Paraíba se convirtió en la zona más rica del país, pero rápidamente fue aniquilada por las plantaciones del café. Iba dejando bosques arrasados, reservas naturales agotadas y decadencia general. En los años prósperos que siguieron a la Primera Guerra Mundial, a los trabajadores se les permitía cultivar por su propia cuenta, solo a cambio de una renta que pagaban trabajando sin cobrar. En Guatemala, las plantaciones del café pagaban aún menos que las del algodón. Para la economía de El Salvador, pequeño país en manos de un puñado de familias oligárquicas, el café tiene una importancia fundamental. El monocultivo del café los obligó a comprar los granos básicos como frijol, arroz, maíz, hortalizas y otros alimentos que el país solía producir hasta que llegó el monocultivo del café. La cuarta parte de los salvadoreños muere debido a la falta de vitaminas esenciales por la falta de alimentos. En Guatemala, las plantaciones de café la paga consta nada más de $15 por quincena a los millares de indígenas que cada año venden sus brazos para la cosecha. El café beneficia mucho más a quienes lo consumen que a quienes lo producen. En Estados Unidos y en Europa genera ingresos y empleos que movilizan grandes capitales. En América Latina paga salarios de hambre y acentúa la deformidad económica de los países productores. 7 años después. Después de 7 años de haberse publicado el libro Las Venas Abiertas de América Latina, los comentarios más favorables que recibió este libro fueron por parte de dictaduras militares, que lo elogiaron prohibiéndolo. Este libro no podía circular en los países de Uruguay ni de Chile, y en Argentina las autoridades lo denunciaron en la televisión nacional y en los diarios del país como un instrumento de corrupción de la juventud. En el tiempo transcurrido desde la primera edición del libro, es una maestra cruel que nos narra todos aquellos hechos aberrantes que le hicieron a los habitantes de América Latina, que hasta hoy en día duelen debido a la crueldad a la que fueron sometidos nuestros antepasados. Las riquezas siguen concentrándose en una pequeña región, mientras la pobreza, el hambre y el miedo se multiplican. El engranaje internacional ha continuado funcionando. Los países al servicio de las mercancías y los hombres al servicio de las cosas. Uno de los episodios más importantes ocurridos 7 años después de la publicación del libro fue la nacionalización del petróleo en Venezuela. La nacionalización no rompió la dependencia del país en materia refinada y comercialización, pero abrió un nuevo espacio de autonomía. Al poco tiempo de nacer la empresa estatal petrolera de Venezuela, ya ocupaba el primer lugar entre las 500 empresas más importantes de América Latina. En Venezuela sigue la economía del despilfarro. Las importaciones aumentaron en un 25%, en buena medida para financiar artículos de lujo que inundan el mercado venezolano. La minoría privilegiada imita el modo de vida y las modas de los miembros más ricos de las sociedades más opulentas del mundo, como Nueva York. En los últimos días de 1977, Velasco Alvarado murió. El general Velasco Alvarado nació en una casa humilde en las secas tierras del norte de Perú. Había encabezado un proceso de reforma social y económica.
fue la tentativa de cambio de mayor alcance y profundidad en la historia de su país. A partir del levantamiento de 1968, el gobierno impulsó una reforma agraria que abrió cauce a la recuperación de los recursos naturales usurpados por el capital extranjero. Haití es uno de los países más pobres del hemisferio occidental. Los haitianos viven en promedio poco más de 30 años. De cada 10 haitianos, 9 no saben leer ni escribir. Para el consumo interno, se cultivan en las ásperas laderas de las montañas, pero para las exportaciones se utilizan las mejores tierras para el cultivo del café, del azúcar, del cacao y otros productos que recibe el mercado norteamericano.